Hola, ¿qué tal? Bienvenidos traders, bienvenidos a Secret Trade. En esta ocasión voy a narrar el video de una ejecución, ya que estuve recibiendo comentarios de que las ejecuciones no tienen sonido. Esto está hecho a propósito, porque no es la idea explicar la entrada, sino que más bien está todo detallado ahí. Pero bueno, voy a pasar a narrar el video que se está reproduciendo a continuación. De paso, antes de empezar, les pido que se suscriban, que den un like a este video, que dejen cualquier comentario, que a mí me ayuda. Así que muchas gracias. Dicho esto, vamos a empezar. Este video obviamente está acelerado. Esto es a mercado en tiempo real. No hay reproducción de barras, no hay nada. Esto es una ejecución en vivo, una venta en este caso en el oro. En este punto empecé a entrar en venta porque entró en una zona que tenía marcada y empezó a respetar el flujo. Yo sigo siempre el flujo y empiezo a ejecutar con poco riesgo. Siempre empiezo con poco riesgo. Noten que ahí el riesgo dice $1.120. En una cuenta de $250.000. Eso equivaldría a menos de 0.50. Lo que hago yo es guardar contratos para en el caso de que me dé un mejor posicionamiento, vaya sumándole a la posición y aumentando el riesgo. En este caso la venta se fue de una, no me dio tiempo a sumarle posiciones ni nada por el estilo. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla el trade. En este punto yo estaba esperando que la vela, esa vela de M1 atraviese completamente el imbalance que hice a 6.30. Y también tenía el ojo puesto del lado derecho. Esto es el euro. Esto es el euro, le pedí un vistazo nada más. Bueno, en este punto tenía mis ojos del lado derecho del mercado, del lado derecho del gráfico, en la vela de M5 que se estaba formando. Ahí bajé el riesgo, tenía menos de 0.20 de riesgo. 0.20 de riesgo. Yo lo que buscaba en ese punto era exactamente un 1%. Noten que el TP dice 2840. Bueno, yo buscaba exactamente 1% de la cuenta. Ahí muestro que el mercado está abierto, que no es reproducción de barra. Noten también que el cronómetro del precio está bajando. Eso no se puede hacer con repetición de barra. Ahí le sumo a la posición. Eso es lo que suelo hacer. Cuando el mercado se me va en contra, yo le sumo posiciones, no achico el SL ni nada de eso. Yo lo que hago es aumentar la posición porque lo que yo asumo es que está dando un retroceso y en ese retroceso yo le sumo posiciones. Ahí empiezo a marcar y a notar algo en M5. Esa vela que se estaba formando, para mí era clave que el cuerpo de la vela no cierre por encima del 50% de ese FBG. Era clave para mí, por eso estaba apuntando ahí. Fue bueno el cierre, pero acá en este punto, noten que se crea un imbalance de M5 en esa zona y el precio como que reacciona ahí y empieza a bajar. Pero es un engaño nada más porque ahí se me da vuelta el precio. Se me da vuelta y termina en pérdida. ¿Qué pasa? Que yo tenía la visión bajista desde el diario y temporalidades mayores. Esto es M1, yo siempre opero en M1. En el diario y temporalidades más bajas de H4, H1, a mí me marcaba venta. Entonces yo siempre me guío por lo que me dice la temporalidad mayor. Me da igual lo que está haciendo en M1. En M1 yo solamente ejecuto y analizo otras cosas. Pero lo que hay que tener en claro acá es que siempre hay que operar sin miedo. Siempre hay que operar sin miedo. No hay que tener duda del trade. Si yo dudo de mi trade, en este punto ya lo hubiera cerrado. Ya lo hubiera cerrado porque acá el precio... En ese punto lo puse porque noten cómo el precio pegó un salto de una vela a la otra. Y ahí se me empieza a ir en contra. Yo tenía ahí en ese punto
Era aproximadamente 0,40 el riesgo. El SL lo puse en la mitad de ese order block. Era un poquito más 0,45. Bueno, yo dije, igualmente ahí no debería de pasar el 50% de ese order block. Pero si me saca, yo estaba dispuesto a volver a entrar porque para mí esto era bajista. Esto era bajista. Noten el order block del cual viene. Noten el order block, noten el flujo. Ahí empiezo a ver y digo, no, claro, esto está dando un retroceso, probablemente me saquen SL y termine dando la venta. Entonces, ¿qué pasa? Yo espero, no vuelvo a sumar a la posición y espero a ver qué pasa. Espero a ver, espero a ver. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que hay que operar siempre sin miedo, muchachos, siempre sin miedo. Si ustedes están operando, ustedes tienen un SL. Noten el salto del precio en ese punto. Saltó el precio. Ustedes tienen un SL que se encarga de cortarles la pérdida en el caso de que la operación se les vaya en contra. Si la operación se le va en contra, el SL va a hacer su trabajo. No tiene sentido que tengan miedo o que se pongan nerviosos cuando el precio se les va en contra. Noten ahí que yo en ningún momento muevo el SL. No muevo el SL en ningún momento y el precio termina sacándome. ¿Qué pasa? Que ahí yo empiezo a observar cómo terminan los cuerpos de las velas. Acá con el apuro que tenía el precio de ir para arriba, acá en esa vela y en la siguiente tenía que atravesar completamente la parte de arriba. Tenía que atravesar. ¿Ven que ahí yo empiezo a sumar de vuelta a posición? ¿Lo notan? Yo empiezo a sumar de vuelta a la posición. Y el SL, noten que está por encima del 50% del imbalance. Ahí sigue siendo un riesgo considerablemente bajo. Y en el caso de que me vuelva a llevar un SL, lo que va a hacer es una pérdida del 1%. Y en el caso de que me vuelva a llevar un SL y la pérdida del 1%, yo estoy fuera. Estoy fuera porque estoy errado en la dirección. Estoy errado en la dirección y no voy a ser terco de seguir buscando una operación que ya no tiene sentido. Porque si ahí me rompe ese alto, me rompe el alto ese y me rompe el alto de atrás es porque claramente el precio quiere ir para el otro lado, o sea, para arriba. Ahí yo empiezo a ver cómo el precio forma altos iguales y empiezo a mirar la vela de M5 que se estaba formando, la vela de M5 que estaba a punto de terminar en ese momento. Noten a la derecha la vela de M5 cómo se está formando. Ven que el cuerpo está a punto de cerrar, está a punto de cerrar, quedan 30 segundos. Ahí le queda 25 y ahí me gustó, en ese punto me gustó cuando la vela empezó a cerrar por debajo y acá empezó a crear como unos imbalances de volumen. Creo que ahí le empecé a sumar más posición, si no me equivoco, porque ya me gustaba cómo estaba cerrando esa vela de M5. Noten la vela de M5 cómo cerró, ¿lo vieron? Ahí le empecé a sumar, agrandé la posición. Ahí en ese punto, si me llevaba el SL era exactamente 1% ya. 1% iba a estar fuera. Y entonces acá empiezo a mirar que para mí el, ese imbalance de volumen ahí, exactamente donde tocó ahí, si es ahí, lo empiezo a marcar con el mouse. Yo para mí es clave que el precio lo rompa con cuerpo, lo atraviese y se aleje. Es clave para mí que lo rompa con cuerpo, que lo atraviese completamente y se aleje de esa zona. Y ese punto, el 50% de ese FBG, que ahí lo moví, era clave también que lo rompa y se aleje o que empiece a tradear por debajo del 50% para saber que mi trade eh, iba a prosperar, ¿no? Entonces ahí creo que en ese punto empecé a bajar el SL, no me acuerdo. Ahora vamos a ver cómo se va desarrollando. Ahí me empezó a gustar el comportamiento del precio. Notan cómo se van formando las velas, eso es clave. Eso es clave. En M1 tienen que estar muy avispados. Tienen que ver cómo se va formando la vela. Tienen que ver cómo va corriendo el segundo. Tienen que ver cómo se va formando el DM5. Ahí me está gustando cómo se va formando el DM5. Porque está cerrando. Hay cuerpo por debajo del 50% de ese IFBG que se había formado. Se estaba cerrando con cuerpo. Creo que ahí le falta 1 minuto 10 segundos. Yo siempre
quiero que noten algo, que el TP, ahí en donde dice 330, dice 5000, pero yo solamente pongo el TP así lejos para en el caso de que el precio se mueva con extrema violencia hacia mi TP. Si se mueve con extrema violencia hacia mi TP, yo lo dejo en ese punto, pero yo realmente no busco ese porcentaje de ganancia. Yo solamente muevo el TP lejos para tenerlo lejos. Entonces, ahí van a ver, ahí puse, no me gusta cómo cerró el cuerpo de esa vela de M5. Perdón, ¿eh? ¿Ven que cerró por encima del 50%? No me gustó eso. Pero ahí, esa vela que se estaba formando, solamente crea eficiencia con la vela alcista anterior. ¿Lo notan? ¿Cómo creó eficiencia? ¿Lo notan cómo creó eficiencia? Ahí en ese punto, ¿ven el imbalance de volumen? Acá lo saco para que se vea. Acá saco el FBG, el rectángulo que está marcado ahí. Lo saco y lo marco para que se vea la eficiencia del precio. Y en eso específicamente, ahí lo empiezo a marcar. En eso específicamente es en lo que yo me centro. Yo me centro en la eficiencia del precio. A mí no me importa otra cosa, eficiencia. Por eso tengo tiempo, precio, eficiencia. ¿Lo ven? ¿Ven la perfección? ¿Ven la perfección de esa eficiencia? Noten del lado derecho cómo también se crea eficiencia entre esa vela de M5. Ahí creo que había un retroceso, vuelve a crear eficiencia y se empieza a alejar. Acá hay una pausa de varios minutos. Este trade tardó. ¿Notan ese salto? ¿Notaron ese salto? Y miren el cuerpo de esa vela M1. ¿Ven el cuerpo de esa vela de M1? Miren cómo cierra esa vela de M1. Noten el cuerpo. Noten cómo respeta esa eficiencia. Hermoso. Hermoso. Hermoso cómo está trabajando el algoritmo en ese punto. Acá puse, quiero ver velocidad. ¿Ven como que prácticamente estoy llamando al precio? Sé exactamente lo que tiene que hacer mi modelo para que funcione. Quiero ver velocidad. En ese punto del precio, yo necesitaba ver que el precio se aleje, que haya un desplazamiento. Y ahí el precio lo empieza a hacer. Quiero ver velocidad y desplazamiento, pongo. Y ahí el precio lo empieza a hacer. Es prácticamente, es como si esto fuera eh, Market Replay. Pero no, esto está pasando en vivo, en tiempo real. Ahí está el temporizador. Bueno, ahí estoy viendo cómo va aumentando el balance. En ese punto estoy en break-even. Saqué el riesgo. Achiqué un poco la pérdida anterior. Es clave, muchachos, que ustedes tengan un modelo de entrada y que conozcan a la perfección su modelo de entrada. Ahí empiezo a achicar el TP porque es el punto en donde quiero tomar ganancia y donde quiero que llegue el precio. Ahí es clave que el precio se empiece a acelerar y se empiece a acercar a mi TP. Y vuelvo y repito lo que venía diciendo. Es clave, muchachos, que tengan un modelo y que lo conozcan a la perfección. ¿Qué es lo que tiene que hacer mi modelo para que funcione? ¿Y qué es lo que hace mi modelo cuando no funciona? Y para que eso pase, se requiere literalmente años de práctica. Años de práctica. Esto que yo muestro que parece que todos los días gano, es porque tengo práctica, chicos, práctica. No hay otra cosa en el trading, es práctica, es ver el mercado en tiempo real, ejecutar y observar tu modelo. Cómo funciona tu modelo, cuáles son las variables de tu modelo, cómo tiene que funcionar tu modelo para saber que ese trade va a prosperar. Cómo funciona tu modelo cuando ese trade no prospera. ¿Qué es lo que suele hacer cuando el trade no prospera? Entonces, elimina un montón de cosas de tu cabeza. Elimina el miedo,
elimina la avaricia, elimina la codicia, elimina la duda. Ahí hay un imbalance que estoy marcando, que yo pensaba que iba a haber una aceleración, que iba a tocar ese imbalance, pero ahí el precio se empieza a mover perfectamente a mi favor. Entonces empiezo a mover el SL, lo empiezo a achicar. Ven que ahí ya en ese punto tenía creo que 1% de ganancia, pero no quería cerrarlo, porque siempre lo cierro antes. Esa es otra cosa que suelo hacer también, que cierro antes el trade, porque hay algo que no me está gustando. En ese punto lo chiqué. Ahí noten cómo le puse el SL en ganancia en un imbalance de volumen. ¿Ven cómo los cuerpos hay una separación? Bueno, lo puse arriba de eso. Ahí lo voy a marcar en ese punto, creo. Ahí ya era clave que se lleve ese bajo. ¿Ven? ¿Ven cómo hay una separación de esos cuerpos y el SL está puesto justo ahí? Bueno, porque yo no quiero ver que pase por arriba de eso. Ahí ya tengo un 1% de ganancia en el día. Podía haber cerrado tranquilamente en ese punto, pero quería ver que toque el TP, porque en la ejecución anterior lo había cerrado manualmente. Ahí noten cómo lo pego a esa vela, porque yo no quiero ver que vuelva. Ahí ya tengo más de un 1% de ganancia y simplemente el precio termina tomando ganancia. Hermoso, hermoso. Ahí tengo 1% de ganancia en el día. Acá es donde muestro cómo voy llevando la competencia en la página oficial. Ahí lo refresco la página varias veces para que se vea la ganancia que quedó. Ahí está, 13.10%. Me encuentro en el top 12% de traders que están en esta competencia. Ahí el precio llega finalmente al TP original que había puesto, que yo pensaba que podía llegar ahí, pero obviamente no me voy a arriesgar a que el precio se me dé vuelta antes, entonces ahí tomé ganancia. Bueno, esto es todo por hoy, muchachos. Ahí donde muestro el flujo, de por qué el trade venía de un flujo bajista y yo simplemente me sumé al flujo, no inventé nada. No inventé nada. Ahí pongo que ese probablemente pueda ser el objetivo del día. No invento nada, chicos. Acá hay un flujo, acá hay un imbalance, sigo el flujo, nada más. Yo simplemente me sumo al flujo que ya está dando el precio, no invento nada. Así que suscríbanse, dejen un like, dejen un comentario, cualquier sugerencia que tengan. eh, Activen la campanita